Al libro de los Hechos. Libros de los Hechos, capítulo 9. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Y también, amados hermanos, bueno, la mayoría de aquí no lo conoce, allá en Filadelfia falleció nuestro hermano Miguel Venegas, pero hemos estado orando por su familia, que Dios los fortalezca, que Dios les dé fuerzas. Amados, sabemos que nuestro hermano en este momento está en la presencia de nuestro Salvador. Así es que estemos orando por la familia Venegas, gloria al Señor. Y, amados hermanos, pues sabemos que los hijos de Dios no mueren, sino que duermen. Amén. Hechos capítulo 9, ¿lo tienen? Cierren sus ojitos. Padre, Dios de la gloria, hoy quiero darte gracias, Señor, por tu gran misericordia. Gracias, Señor mi Dios, porque verdaderamente eres el camino, eres la verdad, eres la vida. Tú no te equivocas, sabes y conoces cada una de nuestras necesidades. Sabes, Señor mi Dios, las situaciones por las cuales estamos pasando, estamos atravesando. Pero nuestro anhelo más grande y deseo es que tu palabra, Señor, sea conocida. Y hoy, Señor, que todos los que estamos aquí sigamos siendo ese instrumento poderoso en tus manos, para que todos aquellos que aún no saben de ti, Señor, tengan el privilegio que nos has dado a nosotros de ser llamados tus hijos. Gracias, Señor, Espíritu Santo. En este momento, Padre, levanta un vallado de ángeles alrededor de esta casa, Señor mi Dios, y tu diestra poderosa se manifieste sobre este lugar. Gracias, Señor, confiamos y esperamos en ti. Y en este momento, Padre, en cuanto a mí, quita toda carnalidad, quita todo aquello, Señor, emoción, todo sentimiento que salga de mí, que no sea, Padre, lo que hay en mi alma, sino que salga, Señor mi Dios, lo que has puesto para nuestra vida, para el fortalecimiento, Señor, de tu iglesia. En el poderoso nombre de Jesús te damos gracias. Amén, amén y amén. Vamos a ver el capítulo 9 del libro de los Hechos. ¿Ya lo tienen? Vamos a leer, amados hermanos. Gloria al Señor. Dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que se hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo, bájale tantito, tiene mucho. Dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar voces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra, y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que, llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Muy bien, amados hermanos, vamos a parar un poquito y vamos a entender, sí, que Saulo, amados hermanos, era un perseguidor de la iglesia. ¿Era un qué? Un perseguidor de la iglesia. Pero había llegado a su vida ahora, ¿verdad?, un encuentro con el Rey de Reyes y Señor de los Señores. Él escuchó una voz, él, amados hermanos, perdió la vista. Pero aquí algo bien importante que me sorprende es cuando Dios toma a sus hijos, cuando Dios hace de sus hijos instrumentos poderosos. Ahora, ¿cuántos saben, amados hermanos, que para la obra de Dios necesitamos convivencia? ¿Cuántos saben que tenemos que convivir? Pues somos el ¿qué?
La iglesia ha hecho, amados hermanos, compañerismos con sus hermanos, sí, pero solo con los que les caen bien, solo con aquellos que toleran, solo con aquellos, amados hermanos, que no tienen ningún tipo de dificultad. Y aquí lo que vamos a aprender hoy es que a pesar de todas las dificultades que Saulo vivió, todas las situaciones que vivió, él no se detuvo en el momento que tuvo ese encuentro poderoso con su Salvador, con nuestro Salvador. Muchos de nosotros, amados, nos hemos detenido por situaciones, por circunstancias, por muchas cosas nos hemos detenido. Pero la voluntad de Dios no es que tú y yo nos detengamos. Y un ejemplo que podemos ver es en la vida de Pablo, ¿sí? En ese momento era Saulo, amados hermanos. Y aquí algo que nos sorprende, ¿verdad? Vamos a seguir leyendo el capítulo 9, verso 10. Dice: había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Aquí algo bien importante, amados hermanos, que tenemos que aprender. Saulo, amados, era un hombre instruido, un hombre estudiado, o sea, de letras. Era fariseo. Era, amados hermanos, un hombre que hablaba diferentes lenguas. Era un hombre que tenía autoridad en toda Jerusalén, ¿sí? Era un hombre, amados hermanos, que en cuanto a la religión era esforzado para llevar a cabo la ley. O sea, se esforzaba en lo más para cumplir la ley. Era un fariseo, era un doctor. Y amados hermanos, aquí nosotros, ¿qué nivel de estudios tenemos? No estoy juzgando, pero te digo una cosa. Aquí vemos que Dios nos mira, no mira lo que tú tengas, sino lo que hay en ti y cómo te va a usar Dios. ¿Recuerdan a Pedro? ¿Recuerdan a Juan? Eran pescadores, ¿no es cierto? ¿Sí? Habían recaudadores de impuestos. Pero en este momento, amados hermanos, el Señor había puesto su mirada en un varón llamado Saulo de Tarso, porque Saulo de Tarso, amados hermanos, podía acercarse por el nivel que tenía de conocimiento y de doctorado, así lo podemos decir, acercarse a reyes. ¿Acercarse a qué? A reyes, tanto a reyes como a los más humildes. Pero aquí algo que me llama a mí mucho la atención es que él, siendo como era, porque era muy rico, teniendo tanta sabiduría, tanto conocimiento, amados hermanos, él ya lo tenía por basura con tal de conocer a Jesucristo, ¿sí? Y amados hermanos, hoy la iglesia está dando tumbos. ¿Está dando qué? Tumbos. Muchos de nosotros
algunos de nuestros hermanos y hemos dejado de hacer lo que Dios nos mandó a hacer. Y ahorita lo vamos a ver conforme a la palabra de Dios, ¿ok? Vamos a ver un ejemplo grande, ¿sí? Acompáñenme por favor al libro de los Hechos 15, verso 36. Ahí mismo, Hechos 15, verso 36. Y vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. No pierdan su cita, por favor. 15:36. Dice: después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Pánfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre. Y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Aquí algo muy importante. Vamos a tener desacuerdos. Vamos a tener situaciones difíciles con muchos miembros de la iglesia. Pero aquí, iglesia, aún con todas esas situaciones, tú y yo tenemos que continuar en el camino para el cual nuestro Señor y Salvador nos escogió. ¿Cuál es el ministerio que Dios te ha entregado? Amados hermanos, muchos quieren ver títulos, papeles, pero el llamado del Señor es irrevocable. O sea, el Señor es el que da los ministerios. Pedro, siendo indocto, amados hermanos, el Señor lo usó grandemente, al igual que todos los demás discípulos. Pero, amados, el Señor no hace diferencia y Él da a cada uno conforme a sus capacidades. O sea, de acuerdo a tu capacidad, el Señor te da talentos. Amén. El Señor pone cosas en tus manos en las cuales sabe que tú puedes, amado hermano, multiplicar, ¿sí? Hacer cosas, amado hermano, que solo tú sabes hacer. Un ejemplo, que Fernando no sabe hacer lo que sabe hacer mi hermano Tomás, ni mi hermano Tomás sabe hacer lo que sabe hacer mi hermano Fernando, pero juntos hacen la obra de Dios. Hoy la iglesia, amados hermanos, entre nosotros nos estamos juzgando, entre nosotros estamos poniendo piedra de tropiezo, ¿sí? Amados, quiero decirte una cosa, iglesia. Muchos de nosotros estamos siendo piedra de tropiezo para muchos hermanos. Hemos dejado de hacer la obra que Dios puso en tus manos. ¿Por qué? Porque ves con estos ojos naturales. ¿Por qué? Porque tu corazón, amado hermano, por no alimentarlo con la palabra del Señor, se está secando. Y estás olvidando el llamado el cual Dios te hizo. Estás esperando, amados hermanos, que alguien como Pablo venga con muchas lenguas, con mucho conocimiento y te diga lo que tienes que hacer cuando Dios ya te habló, cuando Dios ya te lo dijo. Amén. Y algo que a mí me impresiona, amados hermanos, es la unidad. ¿Saben qué necesitamos nosotros para crecer? Unidad. Mi mano no le puede decir a mi mano: te pegaste, te duele, yo no te sopo. Mi mano no le puede decir a mi pie: yo no te limpio, yo no te lavo. No le puede decir a mi cabeza: yo no te tallo. ¿Verdad que no? Así todos nosotros, amados hermanos, somos un cuerpo en Cristo y todos somos importantes. Ahora, amados, Bernabé, Pablo tuvieron una discusión. ¿Por qué? Por Juan Marcos. Pero aquí la pregunta es: ¿Pablo se detuvo? No. ¿Bernabé se detuvo? No.
¿Tú te has detenido por el conflicto que has tenido incluso con el pastor? ¿Te has detenido por el conflicto que has tenido con tu esposo? ¿Por el conflicto que has tenido con tu esposa? ¿Por el conflicto que tienes con tus padres? ¿Por el conflicto que tienes con tus hermanos? ¿Has dejado de hacer lo que Dios te llamó a hacer? ¿Has enterrado el talento? Amados hermanos, el Señor a todos nosotros nos ha llamado para ser instrumentos poderosos en sus manos, porque de la nada Él va a hacer algo grande. ¿Cuánto lo creen? Y Dios te llamó a ti con un propósito para cosas grandes. Amados, para cosas grandes. Estando en el mundo, estando en mi bachillerato, amados hermanos, dejé inconcluso el bachillerato, según porque iba yo a descansar un semestre y todavía sigo descansando de ese semestre. El día de hoy, amados hermanos, después de varios años de haber abandonado la escuela, me volví a soñar yendo a la escuela. ¿Sí? Me volví a soñar con una mochila. Me volví a soñar en una banca. Y amados hermanos, esos sueños se cumplieron. Me fui a un instituto, me fui a una escuela de música para aprender un poquito. Y el día de hoy sigo estudiando. Amados, ¿sí sabes que tenemos que seguir estudiando? A mí me encanta la historia. Y veo lo que es paralelo a la palabra de Dios, los tiempos. ¿Sí me estás entendiendo? O sea, no hay edad para poder continuar y hacer lo que Dios nos puso a hacer. Muchos tenemos excusa que somos viejos, muchos que somos muy jóvenes, muchos que no tenemos talentos. Y te digo una cosa, todos tenemos talento. Y cuando vamos a la palabra de Dios, nos damos cuenta, por ejemplo, un viejo, Abraham, ¿sí o no? Un joven, David. Alguien más chiquito, Josías. ¿A los cuántos años empezó a reinar Josías? A los 8 años. O sea, mujeres. Una Débora, amados, una Ruth, una Esther. Mujeres, amados hermanos, que creyeron que tenían un Dios todopoderoso. O sea, para nosotros ya no hay excusas. Hemos tenido muchos años sentados en esa sillita y no hemos puesto a trabajar lo que Dios nos ha dado en nuestras manos. Muchos de nosotros tenemos argumentos. Yo no sé hablar. Te digo una cosa, hay gente que sin hablar atrae a aquellos que no conocen a Jesús con sus hechos. Hay gente que sin hablar, amados hermanos, da testimonio de que su Señor es Jesucristo. Pablo, amados, le dijo a Bernabé: oye, ¿por qué vas a llevar a ese Juan Marcos? Nos dejó a la mitad del camino, nos abandonó en la obra. Muchos de nosotros hemos pensado así: a ese yo ya no lo llamo, a ese yo ya no lo llevo. Y te digo una cosa, con Dios no es así. Nosotros podemos señalar los errores de todos. Pablo estaba señalando el error de Marcos y dice que yo sí, pues a Marcos le voy a dar mi evangelio. Juan Marcos fue aquel que escribió el libro de Marcos. ¿Sí me estás entendiendo, iglesia? Bien. El Señor te hizo un llamado. Y aunque hayas tenido conflictos, aunque te hayas desviado un poco de tiempo, aunque hayas caminado un poco chueco, el Señor aún te está esperando. ¿Y otros ejemplos quieres ver? Vamos al libro de Filemón. Vemos a un onésimo que, amados hermanos, no sé qué, no registra bien la palabra que hizo con Filemón, pero lo traicionó. Pero le robó, pero algo le quitó, amados hermanos. Y se encuentra, amados hermanos, con Pablo. ¿En dónde se encontró con Pablo?
En la cárcel. ¿En dónde se encontró con Pablo? En la cárcel. Y estando en la cárcel, amados hermanos, Onésimo fue tal el arrepentimiento que tuvo, que Pablo, amados hermanos, le dice: ¿sabes qué? A mí me eres mucho, muy necesario, me ayudas bastante, pero quiero que te regreses con tu pastor. Regrésate con Filemón. Y manda una carta a Filemón y imagínate a Onésimo: oye, Pablo, Filemón me va a correr, no me va a querer recibir, le robé, lo engañé, lo perjudiqué. Y escribe una carta a Pablo y dice: oye, Filemón, te mando a mi hijo Onésimo. ¿Sí o no? Para muchos los que dicen: ay, padre espiritual. Sí, Pablo se estaba presentando como el padre espiritual de Onésimo. Te mando a mi hijo Onésimo. ¿Sí? Recíbelo como si fuese yo mismo. Y si en algo te debe, apúntalo a mi cuenta, aunque quiero que sepas que tú también me debes. Algo debía Filemón también a Pablo. Pero aquí, amados hermanos, lo que a Pablo le interesaba es que la palabra de Dios siguiera expandiéndose. ¿Siguiera qué? Expandiéndose. Siguiera llevando el mensaje a otros lugares. Oye, estoy en la cárcel, oye, tú me vienes. Yo creo que Onésimo ya estaba fuera de la cárcel, estaba por salir de la cárcel. ¿Sabes qué? Tú no te vas a detener aquí. Te vas con Filemón y le vas a ayudar y le vas a apoyar. Y él te va a recibir. ¿Por qué? Porque los hijos de Dios no desechamos a nadie. ¿Los hijos de Dios qué? No desechamos a nadie, aunque te hayas equivocado, aunque me hayas robado, aunque me hayas mentido, aunque me hayas quitado. Yo no soy quien para que te deseche. ¿Estamos de acuerdo? Hoy, amados hermanos, la gente se enoja porque el pastor no los saluda, porque el pastor no les habla, porque el pastor no los pone a trabajar, cuando el Señor ya los puso a trabajar. Todos los que estamos aquí, el Señor nos ha puesto a trabajar y están cumpliendo con su trabajo. ¿Están cumpliendo con su llamado? Amados, te digo una cosa. Pablo, lo único que le interesaba es que el Evangelio fuera conocido en otras partes, que los instrumentos del Señor, amados hermanos, fueran llevados. Ahora, fíjate, le dijo a Bernabé: ¿sabes qué? Yo no quiero yo no quiero ir con Marcos. Nos dejó tirado ahí, nos aventó la obra, no le importó. Amados, ahora, Marcos se equivocó, ¿sí o no? Dejó ahí la obra tirada cuando vio las dificultades. Bueno, ahí se ven poquitas dificultades y ya no quieren servir a Dios. Ven poquitas situaciones duras y ya no quieren seguir a Dios. Tienen un pleito con su esposo, con su esposa y dejan sus ministerios. Tienen un pleito con los hijos y dejan sus ministerios. Amados hermanos, no está bien, no es correcto. Incluso el día de hoy hay hombres, hay mujeres, amados hermanos, que no vienen a la casa del Señor porque se pelearon con sus esposas, porque se pelearon con sus esposos. ¿Y Dios qué les hizo? ¿Cuántos saben que el Señor no está? El Señor sana. Marcos, amados hermanos, se equivocó. Pero también tiene que haber un cambio importante en nosotros y en la vida de Marcos aún. Acompáñame, por favor, gloria al Señor, para que veamos. Permítanme un tantito. Gloria al Señor. Pablo, Bernabé, Pablo y Aquila. Vamos a 2 de Timoteo 4:11. 2 de Timoteo 4:11 es adelante. Gloria al Señor. Después de Tesalonicenses sigue 1 de Timoteo y 2 de Timoteo, capítulo 4, verso 11. ¿Lo tienen? Dice la palabra del Señor. Vamos a leerlo desde el 9, por favor.
procura venir pronto a verme, le está diciendo Pablo a Timoteo, porque además me ha desamparado, fíjense, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráelo contigo, porque me es útil. ¿Para qué? Misterio. Para el ministerio. Ahí también lo tenemos. Amados hermanos, ahora mismo Pablo está hablando de Marcos y le dice a Timoteo: oye, algunos me han abandonado yéndose al mundo, a otros no están conmigo porque fueron enviados a otro lugar, ¿sí o no? Pero contigo está Marcos, tráetelo. Aquel que me dejó en el primer viaje misionero que hice, aquel por el cual me enojé con Bernabé, quiero que me lo traigas, porque me es útil. ¿No es qué? Útil. ¿Cuántos útiles hay en el nombre de Jesús en esta casa? O sea, no te estoy diciendo que no te equivoques, no te estoy diciendo que no peques, te estoy diciendo que aún con todo ello tú no te detienes, porque sabes quién es tu Señor, porque sabes a quién sirves, porque sabes quién es tu Salvador. Amados, Pablo tenía mucha autoridad, tanto intelectual como espiritual. Hay algo que me sorprende, amados hermanos, que él no se detenía para exaltar y bendecir el nombre del Señor y para poner orden en cualquier lugar. ¿Recuerdan a Pedro? Pedro no era aquel varón, amados hermanos, pescador, que cuando fueron a apresarlo al Señor Jesús, Pedro sacó su espada. ¿No es cierto que cortó la oreja del siervo del sumo sacerdote? Y que el Señor Jesús le dijo: oye, Pedro, guarda esa espada, porque al que a hierro mata, a hierro muere. Era un hombre que no se sometía, que no tenía miedo, ¿sí? Y amados hermanos, vemos cuando el Señor Jesús, ¿verdad?, les dice: oigan, voy a ser entregado, me van a torturar, me van a hacer. Y dice Pedro, se sentía bien valiente, y era valiente, y llamaba al Señor Jesús: así mismo vayas a la muerte, yo también iré contigo. ¿Y qué resultó, amados hermanos? Que lo negó 3 veces, ¿no es cierto? Pero de ahí, amados hermanos, Pedro, cuando empieza su ministerio, cuando es lleno del Espíritu Santo, amados hermanos, muchos miles llegan a la presencia del Señor por la palabra que salió de su boca. Pero después, en el caminar de Pedro, amados hermanos, empieza, hagan de cuenta, de este lado había judíos y de este lado gentiles. Iba con los judíos y se comportaba como un judío, ¿no es cierto? E iba con los gentiles y los quería judaizar. Pero llegaban los judíos y se acercaban y él se hacía que no conocía a los gentiles. Y Pablo, amados hermanos, llega a la presencia de Pedro y le dice: eres un hipócrita. Porque cuando estás con los gentiles haces una cosa, y cuando estás con los judíos haces otra. O sea, le estaba diciendo: eres un hipócrita. Ahí te va. El siervo de Dios baja la cabeza. ¿Qué hizo Pedro? Agachó la cabeza. Agachó la cabeza y no contestó, porque sabía que Pablo le estaba diciendo la verdad. Pero ahí te va. Pedro se detuvo. Imagínate, Fernando, es un hipócrita. ¿Por qué no? El pastor me dijo hipócrita, yo ya no. Lo dijo así: eres un hipócrita, Pedro. Dejó Pedro su lugar, no, sino que se siguió esforzando y siguió siendo ese instrumento poderoso en las manos de un Dios que es todopoderoso. Iglesia, vemos en la antigüedad, en el tiempo de Josué, el arca del pacto representaba la presencia de Dios en medio de su pueblo, ¿no es cierto? Pero el arca y el pueblo
tenían que tener una cierta distancia para que el pueblo, el pueblo no se podía acercar al arca. Hoy somos la casa del Espíritu Santo. Somos el templo de Dios Espíritu Santo. ¿Qué argumentos podemos tener o decir en contra de lo que el Señor nos ha mandado hacer? El pastor se equivoca, todos los hermanos se equivocan, todos los que estamos aquí, todos, no hay nadie que no se equivoca. Pero yo por el pastor no me voy a detener. Y no me voy a detener por los hermanos. Y no me voy a detener por mi esposa. Y no me voy a detener por mi hija. Y no me voy a detener por nadie. ¿Por qué? Porque el que me llamó es todopoderoso. ¿Sí me estás entendiendo? Él no había dejado su ministerio. Hay gente, amados hermanos, que prefiere seguir al hombre. Oye, yo tengo un ministerio, yo lo voy a hacer y quién sabe qué. ¿Y dónde está? Es que me llevaron, es que no me dejaron, es que... Amados, gloria al Señor, eso se tiene que acabar en nuestras vidas. Yo sigo un Dios que es todopoderoso, un Dios que es glorioso, y tengo que reconocer que soy miserable. Hay gente, amados hermanos, que ya se sienten en otro nivel, que si fueran Dios, tú no entras al reino de los cielos. Hay gente que dice quién entra y quién no entra al reino de los cielos. El único que tiene poder para decir quién entra y quién no entra es Jesús de Nazaret. Él no hace, amados hermanos, acepción de personas. Dice: todo el que viene a mí con un corazón contrito y humillado, yo no lo echo fuera. Todos los días te equivocas, todos los días me equivoco, pero todos los días hay un Dios todopoderoso que te recibe con los brazos abiertos. Pero, amados, ¿qué excusa tienes para no hacer su obra? Hemos pasado años calentando sillas. Habemos aquí a gente de 10, 15 años en el Evangelio. Y lo único que hacemos es calentar la silla. Y te digo una cosa, dice el Señor: árbol que no dé fruto será cortado. Amados, muchos hemos enterrado el talento, muchos hemos menospreciado el llamado de Dios, y es triste. ¿Cuánta gente, amados hermanos, este 12 de septiembre, de diciembre que acaba de pasar, cuántos millones de gente hubo en las carreteras caminando a llevarle la gloria a un pedazo de manta? ¿Cuántos millones de gente? Allá en la congregación de Aguatepec, amados hermanos, cerca de ahí un lugar llamado Nopaltepec, estaban celebrando a esa imagen y aventaron una bomba, amados hermanos, de juegos pirotécnicos, y esa bomba se atoró los cables. ¿Y saben dónde cayó? En el camión que tenía todos los cohetes. Hubieron muertos, muchos heridos, por estar celebrando un pedazo de yeso, por un pedazo de tela. Muchos muertos, muchos heridos. Y amados hermanos, y aún en los que están en el hospital, ahorita le están encomendando a esa imagen, a esos muertos, a esos heridos. Y los que están sanando, le están dando gracias a ese pedazo de tela. ¿Sí me estás entendiendo? Y la iglesia entre nosotros estamos contendiendo. Entre nosotros, amados hermanos, te digo una cosa: nadie me dijo de esta congregación: pastor, el día primero voy a estar aquí, si tú no vienes, no vengas, pero yo aquí voy a recibir el año nuevo, dándole gracias a mi Señor. Nadie, amados hermanos. Y te vuelvo a repetir: yo no obligo a nadie obligo, porque yo no soy nadie, yo soy igual que tú, consiervo para dar mi gloria y honra al Señor. Amados hermanos, la presencia de Dios está en esta casa, pero tú eres el portador del Espíritu Santo, eres el tabernáculo del Espíritu Santo.
El Espíritu Santo morando en ti. Has dejado tu primer amor. Te has olvidado de tu llamado. Ahorita están preocupados que van a cenar. Están preocupados cuál va a ser la cenita. Están preocupados, están gastando. Amén, está bien, celebren. Pero ¿qué celebran y a quién celebran? Muchos se van a meter a los lugares donde el Señor no los mandó. Porque cuando nosotros vamos a algún lugar, fíjate, y que no es con los hijos de Dios, en ese lugar, amados hermanos, tenemos que ser como Jesús, como a evangelizar a todos aquellos que están en esa fiesta. El problema es que terminamos participando de todo lo que ellos hacen y estamos equivocados. Amados, no es malo irse de vacaciones, no es malo irse y cenar, no es malo. El problema es cuál es tu convicción o cuál es la finalidad con la que tú lo haces. Tienes un llamado poderoso, un instrumento poderoso en las manos de un Dios poderoso. No tengo estudios. ¿Cuántos se siguen esforzando? ¿Cuántos siguen estudiando? ¿Cuántos siguen haciendo cosas, amados hermanos, que los demás ya no hacen? Que porque están viejos, que porque están muy chiquitos, que porque no tienen el talento, que porque no saben leer. Amados, muchos, ay, es que yo no sé leer, pastor. Bueno, ya no hay pretextos, ahora hay la Biblia en audio. Ya no hay pretextos, amados hermanos, para servir a Dios. Todos tenemos un talento. Todos tenemos un llamado, y ese llamado el Señor te va a llamar a cuenta. ¿Sabes? ¿Qué hiciste con el llamado? ¿Qué le vas a decir? ¿Mi esposa? ¿Dejé la obra por mi esposa? ¿Dejé la obra por mi esposo? ¿Dejé la obra por mis hijos? ¿Qué le vas a decir? Dice el Señor que ama más a esposa que a mí. No es digno. ¿Sí dice así o no? Entonces, gloria al Señor. Ahorita todo el mundo, amados hermanos, se agarraron y ¡pum! ¡Vámonos! En este tiempo es cuando más nos tenemos que fortalecer. El 2023 va a ser más difícil. Una recesión económica. El coronavirus, amado hermano, ahorita otra vez anda en su apogeo. Tremendamente. Y amados hermanos, pero ya están en el mar, pero ya están acá, pero ya están allá. Y andan todos esparcidos. Y el problema es que los hijos de Dios van primero. Es cuando más juntos teníamos que estar. Es cuando más unidos tenemos que estar. Es cuando más la congregación tiene que estar llena. Porque la situación allá afuera va a ser más complicada. Hay congregaciones que dicen, ¿saben qué? Nos vamos de vacaciones todos. Amados hermanos, yo no te estoy diciendo que no te vayas de vacaciones, pero la alianza del Espíritu Santo está en tu vida. Lo que haces es para agradarlo. Aún mis vacaciones son para agradarte, Señor. Aún mi convivio que voy a hacer va a ser para agradarte, porque tú eres el invitado especial. Imagínate en esta mesa, está sentado el Señor, ¿no? ¿Sí o no? Porque le están celebrando el nacimiento, ¿no? Por ejemplo, este 24 25 de diciembre. Eres el invitado. Ay, ahorita, pues el Señor nació. Te perdono todo lo que me hiciste, ¿no? Y da las 12 de la noche y vamos a brindar. Ok, empiezan a brindar. Y dando las 5 o las 6 de la mañana, otra vez se vuelven a pelear. Y para el próximo año, para el próximo nacimiento otra vez del Señor Jesús, otra vez se reconcilian. ¿Qué es eso, amados? ¿Qué están aprendiendo nuestros hijos? ¿Qué están aprendiendo nuestros hijos en cuestiones de que el Señor es primero en todas las áreas de nuestra vida? ¿Qué estamos haciendo para que nuestros hijos sean el instrumento poderoso? Ahí te va. ¿Recuerdan al sacerdote Elí? ¿Sí o no? Era sumo sacerdote. Y dice la palabra de Dios que sus hijos eran impíos. ¿Por qué? Porque Elí no les estorbaba. Ahora, los hijos de Samuel,
aceptaban el soborno, veían a su padre, un varón, amados hermanos, que quedó registrado como juez, como primer profeta. ¿Y sus hijos por qué fallaron? Así muchos de nosotros, papás, el día de hoy estamos dejando que nuestros hijos hagan lo que quieran. La libertad, una libertad que los va a llevar a vivir tristezas tremendas más adelante en su vida. Porque hemos dejado el llamado que Dios nos hizo. ¿Por qué? Porque me enojé con Pablo, porque me enojé con Pedro, porque Marcos dejó la obra. Decía Pablo a Timoteo: oye, Timoteo, tráeme a Juan Marcos, no es necesario. O sea, ¿qué estaba diciendo? Oye, es cierto, ese Marcos fue el que me pasó a abandonar, pero el día de hoy ha llegado y ha hecho. ¡Wow! Amén. Onésimo, te vuelvo a repetir, Onésimo, Pablo lo conoció en la cárcel. ¿Quién sabe qué haya hecho Onésimo? Pero también estaba en la cárcel. Y él le contó: oye, yo tenía mi apellido. Pues también Filemón también es mi hijo espiritual. ¿Sabes qué? Te vas a regresar con tu Señor. No, yo me quedo contigo, no me va a recibir, no te preocupes. Te va a recibir como si fuera yo. ¡Wow! ¿Cuántos de nosotros hemos dicho: no, ese hermano ya ni lo llamo? No, ese hermano ya ni lo ocupo. Me quedó mal, me hizo y me deshizo. Y el Señor, amados hermanos, a todos los que nos equivocamos, a todos los que hacemos bien, a todos los que hacemos mal, le vamos a entregar cuentas. Porque todos nos equivocamos en algún momento de nuestra vida. Tienes un llamado poderoso, un llamado glorioso para ti, no para el Rey de Reyes. Pero a ti te van a recordar por ser el hijo, el instrumento poderoso de Dios. Así como ese Juan Marcos, así como Onésimo, así como Filemón, así como Pedro, amados hermanos, que negó 3 veces al Señor. Así como Juan, que nada más quería andar detrás del maestro. Amados, todos tenemos un llamado. ¿Dónde está? ¿Dónde está lo que Dios nos dio? ¿Por qué dejaste la obra? Amados, teníamos la misión en Aguatepec, seguimos. Teníamos la misión allá en, ¿cómo se llama? Escapilla. Amados hermanos, y dejamos la obra. ¿Por qué? ¿Por qué dejamos la obra? Si nunca faltó para la gasolina, nunca faltó para nada. ¿Por qué la dejamos? Pasaron situaciones, ok, y ya hasta ahí quedó. Pero ¿quién dice: pastor, yo estoy aquí? Yo estoy aquí, pastor, yo voy. Amén. Juan Marcos, amados hermanos, el Señor le dijo: ¿sabes qué? Escribe el Evangelio de Marcos. Onésimo, instrumento poderoso ahí con Filemón. Bernabé siguió siendo un instrumento poderoso, aunque se peleó con Pablo y después se reconciliaron. Amados hermanos, vamos al libro de los Hechos, capítulo 6. Libro de los Hechos, capítulo 6. Nos falta esa pasión de este varón. Libro de los Hechos, capítulo 6. Vamos a leer. Hechos, capítulo 6, con eso cerramos. Hechos, capítulo 6, desde el verso... Gloria al Señor. 8 al 15. Dice la palabra de Dios: y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga, llamada de los libertos, y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba.
y pusieron testigos falsos. Perdón, no es cierto. Entonces sobornaron a unos para que dijese que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo, le arrebataron y le trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de ¿qué? Como el rostro de un ángel. Esteban hablaba la palabra de Dios con poder, porque confiaba en aquel, en el único que tiene poder para cambiar todas las cosas. Era delante de un pueblo, amados hermanos, de mucha gente. No era delante de un solo hombre. Era mucha gente, una multitud. Y amados, y hablaba Esteban con autoridad. La autoridad que te da el Espíritu Santo que mora en ti. Hablaba con tanta autoridad, amados, que cuando ellos lo veían, ¿verdad?, hablar, dice la palabra del Señor que veían su rostro como el rostro de un ángel. Ahora, vamos ahí, 7:54. Allá en casa terminan de leer todo lo de Esteban. Vamos al 7:54. Dice: oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a uno contra él, y echándole fuera de la ciudad, la apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, ¿qué? Durmió. Necesitamos la pasión de Esteban en nuestras vidas. Tenemos el Espíritu Santo, pero ¿cómo está siendo alimentado el Espíritu Santo que, amados hermanos, el Señor ha hecho morar en nosotros? O sea, no le estamos dando en todo lugar al Espíritu Santo. Le estamos dando lugar a nuestros pensamientos, a nuestros deseos, a nuestras necesidades. Yo soy testigo, amados hermanos, que hacer la obra de Dios con todo tu amor trae muchas bendiciones en todas las áreas de tu vida. Pero entre más bendición vas a encontrar más dificultades. El problema es que tú y yo no nos esperábamos esas dificultades. Y menguamos y dejamos de hacer lo que el Señor nos ordenó. Bernabé y Pablo se separaron, se pelearon, pero ninguno de los dos dejó de servir a Dios. Hoy muchos se han peleado entre hermanos, pero han dejado de hacer lo que Dios les quiso hacer y el don que les dio. Y es por eso, amados hermanos, que cada vez se multiplican más los que van caminando a la vida. ¿Por qué? Porque la unidad de los hijos de Dios se ha quebrado. ¿Por qué, amados hermanos? Porque cada quien busca su propio provecho, su propio gozo. Y te digo una cosa, a mí una vez me dijeron, estaba yo en el grupo de alabanza allá aquí con Pastor Edgar,
Y me dijeron, ¿sabe qué? Bájese ya. Bájese ya porque ya pasó su tiempo. Amados hermanos, ¿me bajé triste? Sí. ¿Decepcionado? Sí. ¿Me quise ir? Sí. Pero te digo una cosa, el Señor ya me había dado este lugar. ¿Por qué me quitó de ella el Señor? Porque ya me había dado este lugar. Y hasta el día de hoy sigo dándole gloria y honra al que vive y reina, y sigo con mi pastor. Porque ahí me puso Dios. Porque ahí me dijo el Señor, quiero que crezcas con él. Ay, pastor, pero todo lo que ven mis ojos, yo no te mandé a ver. Yo te dije que quiero que crezcas con ellos. Yo no te mandé a ver. Amén. Amado, tienes un llamado. Es poderoso. Es grande. Vamos a ponernos de pie. Por el tiempo, amados hermanos, hasta aquí lo dejamos. Espero que esta palabra haya quedado en tu mente y en lo más profundo de tu corazón. Te digo por qué. Porque tú eres un instrumento poderoso. Y tu llamado es verdadero. Y el llamado no te lo hizo el hombre. El llamado te lo hizo Dios. El llamado que tú tienes es de un Dios que es soberano. Es de un Dios que es creador. Es de un Dios que es todopoderoso. Y Él ha puesto talentos. Ha puesto, amado, en tus manos un trabajo. Es tu responsabilidad. Yo no doy trabajo. Yo no doy ministerios. Yo doy la palabra del Señor. Padre, yo quiero darte gracias, Señor, por todos y cada uno de tus hijos. Señor, conocen las necesidades por las cuales hoy están en esta casa. Te pido, te ruego en el nombre de Jesús que guardes sus vidas, Señor. Te ruego en el nombre de Jesús que los lleves con bien. Que donde quieran que vayan, Señor, den fruto, Padre. Al 30, al 60, al 100 por uno, Señor. Que haya unidad entre el cuerpo de Cristo. El ministerio el cual le entregaste, Padre, les vas a pedir cuentas, Señor, que no sea una obra de hojarasca, sino que sea de piedras preciosas. Que aún llorando, que aún arrastrándose, que aún por la situación que estén viviendo, puedan decir, he vencido en tu nombre, Señor. Muchas veces, Padre, he dicho yo, Señor, he dicho, y lo he hecho público, tu obra es muy pesada, y tú me has dicho, ¿y por qué la cargas tú si no es tuya? Padre, perdónanos, Señor, mi Dios. Delante de tu presencia, Señor, nos humillamos. Y te rogamos, te pedimos en el nombre de Jesús, Señor, que sigas derramando de tu gracia en cada uno de nosotros. La situación allá afuera se va a complicar, Padre. Están celebrando un año nuevo, pero sin entendimiento. Solo por celebrar, Padre. Cada vez va a ser más difícil porque tú ya pronto vienes. Que nos halles haciendo lo que nos pusiste a hacer. El talento que nos diste, Señor, lo desentierremos, Padre, y lo multipliquemos, Señor, lo hagamos crecer en tu nombre, porque tú eres el que nos da la sabiduría, la gracia y el poder. Somos el templo de tu Espíritu Santo. Gracias te doy por cada uno de estos hijos tuyos. Te pido, te ruego en el nombre de Jesús que nos guardes de todo mal. El propósito por el cual están en esta casa, Señor, tú lo conoces. Señor, mi Dios, ayúdanos a cumplir ese propósito. Ayúdanos a ser ese instrumento poderoso. Señor, mi Dios, Pablo se enojó con Pedro, se enojó con Bernabé, se enojó con Juan Marcos, pero ninguno de los con los que se enojó, Señor, dejaron tu camino. Y terminaron juntos, Padre, porque juntos en tu nombre, Señor, debemos permanecer. Gracias, Dios de la gloria. Hoy la iglesia está dividida, Señor. Hoy la iglesia, Padre, yo soy de aquella iglesia, yo soy de aquella iglesia, yo soy de aquella iglesia. Cuando tú vienes por una sola iglesia, Señor, mi Dios, gracias te doy por tu amor, por tu misericordia. Aquí están todos tus hijos. Llénalos de tu gracia, de tu poder, pues tú habitas en ellos, Padre. Gracias, Señor. Perdona a todos y cada uno de sus pecados. Que todos vengan al arrepentimiento, Señor, con un corazón sincero y te digan, heme aquí, Señor, envíame a mí. Gracias por estos pequeños, Padre.
están en tus manos. Van a casa, Señor. Vamos a levantar nuestras manos, iglesia. Van a casa, Señor. Llévalos con bien. Guárdanos de todo mal. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.